la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Toda persona que ha venido a este libro con un corazón dispuesto para aprender, escudriñar, para luego enseñarla, su vida ha sido transformada por completo. Por eso, preparémonos, abriendo nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar un tiempo en su palabra. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un tiempo de estudio y estamos aquí desde la intimidad del hogar, ya que estamos en este tiempo de cuarentena todavía. Y en este momento todos nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de toda esta pandemia? ¿Cuál debe ser la enseñanza? ¿Cuál debe ser la actitud que tenemos que tener? Hay tantos pensamientos que se nos vienen a la mente, situaciones como ¿qué va a pasar con el estudio de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a suceder con las empresas? Todas estas cosas vienen a nuestra mente y nos hacen albergar un sentimiento fuerte de duda, de incertidumbre, de depresión. Pero quisiera llevarlos a través de la palabra, a observar cuál es el propósito de las pruebas. Vamos a estar observando en el libro de Santiago y de hecho vamos a hacer una pequeña serie de mensajes que hablan de la fe en medio de las pandemias, en medio de la dificultad. Y hoy vamos a topar el libro de Santiago. Pero a modo de introducción, porque hay varias cartas que la Biblia nos deja ver, varios relatos que nos dejan ver la enseñanza que Dios tiene para su pueblo detrás de todas estas situaciones complicadas. Ya puede ser una pandemia, como puede ser una persecución, como puede ser una guerra y todas estas cosas que cuando se levantan en la vida de los seres humanos ponen temor. ¿Cuál es la enseñanza? El libro de Pedro se escribe en una época donde este emperador Nerón tenía esta ambición de construir más y más en Roma. Pero tenía un pensamiento que para poder construir tenía que destruir, entonces decide quemar todo Roma. Miles de personas se quedan sin hogar, sin esperanza, se quedan en el abandono. Y Nerón no tuvo la mejor idea que culpar a los cristianos. Y de esta manera los cristianos empezaron a sufrir una persecución tan fuerte que es ahí donde Pedro escribe esta carta con una forma para mover la fe de la iglesia a estar cimentada en la esperanza que ninguna persecución puede quitarle. No solamente la epístola de Pedro, sino también lo vemos en la epístola de Santiago que vamos a observar el día de hoy. También la vemos en la carta de los Hebreos. Hay algunos relatos que nos van a hablar sobre la fe en medio de la dificultad y en nuestro caso la fe en medio de la pandemia. ¿Cuál es la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito de las dificultades? Y eso quisiera que lo observemos juntos a través del libro de Santiago, capítulo número 1, versículo 2 en adelante. Y la Biblia dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y nos vamos a detener ahí. Este es un primer punto que quisiera tratar y vamos a ir desglosando poco a poco este versículo. La primera parte del versículo que quisiera que estudiemos es esta orden que se nos da. Él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este verbo tener, tengan, está dándonos a nosotros una referencia de cómo debe ser nuestra actitud. La pregunta es: ¿cómo podemos hallar alegría o gozo o regocijo cuando se viene una prueba, cuando enfrentamos un tiempo difícil? Y es por eso que quiero leerles este versículo, para que podamos entender un poco lo que el escritor quiere dar a conocer a su audiencia. Miren, esto está en la NTV. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Muy bien. La palabra que en la Reina Valera vemos como tener, la NTV la traduce como considerar.
Y esto es que debemos de meditar la alegría que podemos hallar en las dificultades, en los problemas, porque detrás de ellos siempre hay una enseñanza y un propósito. Y es por eso es que esta es la orden que se nos da, de tener gozo, de considerar este tiempo como un tiempo de alegría, porque Dios no es que está, o esto le ha cogido por sorpresa a Dios, o es que Dios no está enterado. Dios tiene total y completo dominio sobre todo lo que acontece en la faz de la tierra y fuera de ella. Todo lo que sucede, Dios tiene bajo control. Y es por eso es que para enriquecer esta parte de que tenemos que tener gozo, considerémoslo como un tiempo de alegría, quisiera que observemos Romanos 8:28, texto muy conocido. Miren lo que dice la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dice la Escritura, son llamados. Entonces, aquí observemos algo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Y lo que tenemos que considerar es lo que la prueba trae. Cuando leemos Romanos 8:28, observamos que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y aquí yo quisiera detenernos un momento. Muchas veces pensamos cómo la prueba va a hacer de mí una mejor persona, cuando la Biblia nos deja ver que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y no soy la única persona que ama a Dios. Hay mucha gente que ama a Dios, hay gente que genuinamente está buscando a Dios. Y toda esta situación en la que atravesamos va a moverse para que el propósito de Dios se cumpla, no solamente en mi vida, sino en la vida de la sociedad en la que yo habito, en la del mundo en la que yo también vivo. Porque hay mucha gente que está buscando de manera genuina a Dios y tal vez no han sabido, no han visto el camino, no han encontrado todavía. Pero este es un tiempo donde Dios va a dar a conocer su amor, su misericordia y los va a traer hacia ellos también. Por eso es que la Escritura nos dice: consideren con alegría este tiempo. Tengan gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ojo, no dice cuando se encuentren en una prueba, sino en diversas pruebas. ¿Y qué más que hoy? No solamente tenemos el COVID-19, sino la recesión económica que va detrás de ello, los despidos que pueden haber, la falta de atención médica debido a que se aglomeran los médicos para tratar el COVID y no se tratan otros. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y saben cómo nosotros llegamos a amar a Dios? Porque Él se deja ver primero su amor hacia con nosotros. Entonces, todo lo que hoy estamos atravesando va con un propósito. Con el propósito de Dios se va a dar a conocer, su amor se va a dar a conocer, su propósito se va a cumplir sobre este mundo y sobre cada persona que en él habita. Y es por eso que, a pesar de que este tiempo duela, hay un propósito más grande detrás de esto. Miren, como estamos aquí en casa con nuestros hijos en estos días, tomamos un tiempo para hacer ejercicios también. Y mi hija, ella me está diciendo: papá, yo quiero ahora hacer ejercicios. Y les está bien, mi amor, vamos a hacer ejercicios. Y hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Entonces empezamos a hacer las abdominales y todos los ejercicios, ¿verdad? Pero hay algo común. Y es que al otro día el cuerpo siempre te va a doler. Entonces ella se levantó y me dijo: papá, me duele todo. A lo que yo le dije: mira, si te duele es porque está trabajando. Y es de alguna manera en la que esa frase se vuelve una verdad también en la fe, en la vida del creyente. Esta situación está moviendo en formas que tal vez no hemos visto hace muchos años. Un despertar en la vida de la iglesia, en el compartir el evangelio, en conversiones, en personas que están viniendo y están conociendo a Dios. Entonces, a pesar del dolor, porque duele, vemos a Dios obrando. Y esto tiene que sobreponer nuestra tristeza y observar con gozo y alegría que Dios está cumpliendo su propósito.
Vamos a la segunda parte de este versículo. Decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Perfecto. Entonces, la primera palabra que quiero observar de este versículo es sabiendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Saber significa reconocer. Tenemos que reconocer y recordar que la prueba produce algo en la vida del creyente. Y es que la prueba de nuestra fe, y ahora vamos a observar esta palabra prueba. La palabra prueba. La palabra prueba significa sacar a relucir lo que está dentro, en el interior de alguien. Saca a relucir la calidad de lo que existe dentro. También quisiera leerles esto. Poner algo o alguien a prueba con la intención de descubrir la naturaleza verdadera del objeto o del individuo. Muestra lo que hay dentro de nosotros. Ustedes han observado dentro de la escritura cómo se dice que la plata debe ser llevada también por fuego y que debe sacar la escoria de la plata, o también la fe es comparada al oro y que la fe puesta a prueba es como cuando el oro es puesto a través del fuego con la misma intención de sacar las basuritas que se pegan o se añaden en el metal para tener un oro puro. Y eso es lo que la prueba causa en nosotros. Empieza a moldear también nuestra fe. Saca a relucir qué clase de fe tenemos. Cuando hablamos de fe, estamos hablando en dónde has depositado tu confianza. Entonces, si nuestra fe está puesta en el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las muertes que hoy vemos y que nos duelen bastante, eso nos va a mostrar si realmente tenemos puesta nuestra fe en el Señor o si nuestra fe está puesta en algo más. Está puesta en el dinero que tenemos en el banco, está puesta en la empresa en la que tenemos, está puesta en la manera en la que el gobierno maneja la salud, está puesta sobre los gobernantes, porque los gobernantes nos pueden fallar. El sistema de salud, no solamente de Ecuador, a nivel de mundial, está colapsado. Nuestra confianza no debe estar puesta en otras cosas externas. La prueba de nuestra fe nos muestra, literal, dónde has cimentado tu fe. ¿Dónde has puesto tu fe? En esta semana me leí un libro de John Piper y me encantaba leer lo que este hombre escribía, justamente un libro sobre el coronavirus. Y él hablaba, porque a él le fue diagnosticado cáncer, y fue justamente un 20 de diciembre cuando él se le diagnostica el cáncer. Y él hablaba sobre que los doctores le decían que si se hacía cierto tratamiento había ciertas probabilidades de que pase bien, de que si hacía este otro tratamiento habían otras probabilidades, que si se hacía una operación habían otras probabilidades. Y él llegó a casa poco angustiado por esto, porque le daban probabilidades y probabilidades. Y esta probabilidad pone como una incertidumbre en nuestra vida. Y él dijo que meditando en esto con su esposa, empezó a sonreír. Porque dijo en cambio que la esperanza que a él le había sido dada a través de Jesús no le daba probabilidades, le daba certeza. Le daba certeza de su salvación, de su eternidad. Sabía que Dios estaba en control sobre su vida. Que así sea que él viva o muera, Dios iba a ser glorificado. Y esto a él le dio un fundamento que nadie lo pudo mover. Y es algo así lo que vivimos hoy. Vemos las noticias y observamos que la cuarentena va a seguir, vemos las medidas económicas que se vienen y todo esto va a poner a prueba nuestra fe. Porque nuestra fe no debe estar cimentada en las medidas, no debe estar cimentada en el gobierno, no debe estar cimentada en el sistema de salud, ni siquiera en los recursos económicos que usted o yo podamos poseer. Debe estar cimentada en algo que el mundo no nos pueda quitar. Y ese es Jesús. Esa es la roca segura. Y eso es lo que la prueba va a manifestar si nosotros o corremos a Cristo o todas aquellas cosas donde usted y yo hemos puesto nuestra confianza se van a desvanecer. Y esa es la prueba de la fe. Va a sacar a relucir. Pero el texto no termina ahí. Dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce, y aquí va el propósito, va a mostrarnos el propósito de la prueba. Y es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esta palabra paciencia también se puede traducir como resistencia o perseverancia. Lo que quiere dar a entender es que la paciencia es la resistencia que tenemos por medio de las pruebas. La perseverancia de la fe en medio de las pruebas. Esa es la paciencia. Si durante todo este tiempo de prueba nos mantenemos firmes en las promesas del Señor o no. Porque en casa lea un poquito más todo Santiago y va a ver algo, que la prueba, si nosotros no perseveramos en ella, se puede convertir en una tentación y eso nos va a alejar del Señor. Entonces, la prueba en nosotros causa paciencia, esta resistencia. Yo quisiera leerles algo que está en Romanos capítulo número 5, versículo del 3 al 5. Leámoslo juntos, por favor. Y dice la Biblia: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esto es un sinónimo de paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Perfecto. Entonces, lo primero que observamos en el libro de Romanos es que aquí también Pablo habla sobre este tipo de prueba de la fe, lo que causa que nuestra fe sea probada. Y es esta resistencia en Cristo, es nuestra perseverancia en Él, en cuanto va a mostrar cuánto hemos depositado nuestra confianza en Él. Y hermanos, aquí no puede ser que yo deposito 50% de mi confianza en Cristo y 50% de confianza en lo que yo puedo hacer. Dios no es un Dios de 50%. Dios es un Dios de 100%. Es un Dios donde yo puedo estar confiado plenamente, por completo, todo mi ser rendido a Él. Eso es lo que muestra las pruebas. Si eso es una verdad en mi vida, si estoy confiando plenamente en Cristo, muestra eso entonces. Primero, la resistencia en Cristo. Segundo, va formando un carácter aprobado en nosotros. Significa que vamos conociendo más al Señor y que nuestra vida va caminando de manera diferente. Ya no va a haber quejas en contra de la prueba, sino que empezamos a confiar. Nuestra comunión con Dios es diferente. El fruto del Espíritu Santo se va haciendo una verdad, va tomando madurez en nuestra vida. Y ese es lo que habla del carácter aprobado. Ya lo vamos a ver luego un poquito. Luego habla de esta esperanza segura de salvación. Las pruebas van a mostrar eso. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Querido hermano, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Dónde está puesta su esperanza? Muy bien, continuemos ahora con el mismo versículo de Santiago. Leamos lo siguiente. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Entonces aquí nos habla de que la paciencia tiene que tener su obra completa en nosotros. A mí me encanta el versículo que habla en Filipenses de que Dios ha empezado una obra en nosotros y que Él es fiel y justo para completarla. Él empieza una obra en usted, Él empieza una obra en mí, en todos los que estamos aquí, y Él no deja las cosas a medias. Por eso es que la prueba de nuestra fe va creando algo en nosotros, y es madurez. Miren lo que dice este versículo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Cuando habla de perfección, no nos habla de que vamos a ser personas sin pecado. Eso es imposible porque estamos en este cuerpo y vamos a tener esta tendencia de pecar.
no está hablando de eso, de ser seres perfectos. Habla de ser personas maduras. Hay una frase que un amigo mío, se llama David, siempre lo dice y me gusta y lo voy a citar. Y él dice: Dios no está interesado tanto en tu felicidad como está interesado en tu madurez. Y eso es una verdad. Dios está interesado en que maduremos en la fe. La fe debe ir madurando, debe ir creciendo en comunión, en confianza. Nuestra vida debe irse despojándose de nuestras viejas actitudes, de nuestras viejas maneras de hablar, de pensar, de actuar. Ese hombre debe irse despojando de nosotros. Y Cristo debe ser moldeándose ahora en nosotros en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de confiar. Y eso es lo que busca la prueba. Cuando la prueba, la paciencia, se va perfeccionando en nosotros, es el punto a donde quiere que lleguemos, a madurar. Y cuando habla perfectos, que habla de madurez y habla de cabales, habla de un pensamiento integral. Un pensamiento donde Dios no está excluido, Dios está incluido en todo lo que somos, en todo lo que vivimos. No podemos decir que Dios no está en control de esto, porque no sería Dios. Hay algo que una vez hice un estudio de, este autor se llamaba Tozer, es un aliancista, y él hace un estudio sobre los atributos de Dios, y uno de los atributos que él saca es Dios como infinito. Dios es infinito en todo lo que Él es. Infinito en amor, porque si no fuera infinito en amor, si Dios no fuera 100% amor, sino solamente 99% y 1% queda fuera, habría maldad en Dios y esto ya no lo haría Dios. Entonces Dios en todo lo que Él es infinito en todo, en su soberanía. Él es infinito en soberanía. No podemos dejar a Dios a un lado. Entonces la madurez habla también de que Dios está en control de todo y que a Dios no lo podemos sacar. Siempre va a estar incluido en lo que acontece alrededor. Entonces, esto es lo que la paciencia que va siendo formada a través de las pruebas quiere llevar como resultado en nuestra vida. Ahora, para hablar de la madurez, yo quisiera que hablemos de la inmadurez, de lo que es no ser maduro en la fe. Y Santiago va a hablar varios temitas sobre esto. ¿Qué es no haber madurado o qué es no madurar en la fe? Primer tema que yo quisiera topar, y es la duda. Si hay duda, significa que no hay madurez en nosotros, no estamos madurando en nosotros. Y Santiago lo dice en el capítulo número 1, en el versículo número 6. Quisiera que lo leamos juntos. Cuando habla de pedir sabiduría en medio de la prueba, que eso es algo que debemos de hacer, mire lo que dice la Escritura. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda es una muestra de que entonces no estamos madurando y que ese propósito de la prueba detrás de todo lo que vivimos todavía no se está formando. Debemos de crecer en confianza, en fe en nuestro Señor. ¿Cuál sería otra parte de ser inmaduros? La lengua. También lo topa Santiago. Vámonos entonces al capítulo número 3. Observemos lo que dice la Biblia en el versículo número 5 en adelante. Hablando de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, queridos hermanos. El mal uso de nuestra lengua, el no poder dominar lo que hablamos, también es una muestra de inmadurez. Y hoy una de las cosas que más vemos a través de las redes sociales es la manera en la que nos expresamos muchas veces en nuestros propios gobernantes. De la manera que nos expresamos en lo que estamos viviendo. Entonces, si la prueba trae a través de la prueba de nuestra fe, se va creando esta paciencia para hacernos madurar, la forma en la que hablamos tiene que cambiar. En vez de estar hablando mal de los gobernantes, ¿por qué no oramos por los gobernantes? Eso es lo que tiene que cambiar en nosotros.
¿Qué más sería una parte de inmadurez también en nuestra fe? Vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a ver la fe sin obras. También Santiago habla sobre esto. Y vamos a estar en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Perfecto. Lo que está hablando aquí Santiago es que nuestra fe debe ir acompañada con obras. Entonces, si decimos tener fe y tenemos confianza en el Señor, debe haber también obras. No solamente podemos, y está bien, ojo con esto, está bien que hay que orar y estamos en cadenas de oración y estamos estudiando la palabra de Dios, pero si no empezamos a vivirla, eso significa que no estamos madurando tampoco en Dios. Si a través de nuestra fe no demostramos obras como el amor o la misericordia a nuestro prójimo, entonces ¿de qué clase de fe estamos hablando? Y eso también sería madurar en el Señor, ir madurando en nuestra fe. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué no sería madurar en el Señor? Los celos. Mire esto que dice Santiago capítulo 3, versículo número 14. Voy a leérselos el versículo número 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esto está hablando de alguien con fe. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestros corazones, o en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mire lo que habla aquí la Escritura. Si dentro de nuestro obrar hay celos y hay contención, significa que no estamos madurando. No hay una madurez en nuestra fe por la pelea que hoy hay. Y eso lo observamos alrededor de redes sociales a cada rato, cómo entre políticos se pelean, cómo entre personas se pelean, quién hace más, quién. Y esto no sería entonces haber madurado en la fe. ¿Qué más sería? Vamos a Santiago capítulo 4, versículo número 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, el andar murmurando da muestra que nuestra fe no está madurando. El murmurar significa no madurar. Y todo esto lo estamos viendo hoy por hoy. Observamos cómo la lengua, cómo la murmuración, cómo los celos, cómo las contiendas se están viendo a través de nuestro mundo. Observar cómo en Estados Unidos salen a protestar para que abran ahora los comercios, sin importar la salud de otros. Y bueno, hay un sinfín de discusiones hoy. Nos muestra lo que hay dentro del ser humano. La intención de la prueba de la fe es sacar a relucir lo que hay en nuestro corazón. Una vez que hemos visto lo que es no madurar en la fe, podemos ver lo que sí sería madurar en la fe. Y una vez que alguien va creciendo en esa confianza en el Señor, que es lo que la Biblia le llama ser perfectos o madurar en fe, es que nuestra confianza en el Señor es completamente diferente a lo que era antes. Yo quisiera citar 2 de Corintios, capítulo número 12, versículos del 7 al 10. Y aquí vamos a ver algo, lo interesante del apóstol Pablo. Pablo, en el libro de los Hechos, lo muestra como un hombre que respiraba amenazas en contra del creyente. Esa era su forma de caminar cuando iba a Damasco para ir a encerrar a los creyentes. Pero se encuentra con Cristo y su vida jamás volvió a ser la misma. Y luego de eso, él fue un hombre donde podemos observar que va madurando en su fe. Vivió demasiadas pruebas. Y en uno de estos relatos, escribiéndole una segunda carta a la iglesia en Corintio, escribe lo siguiente, observémoslo. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne,
un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que Pablo llega a decirles aquí a la iglesia de Corintios. Este aguijón le había sido puesto en su carne con la intención de que él no caiga en el pecado del orgullo por las revelaciones y el denuedo que este hombre poseía. Y él le pide al Señor, le pide varias veces, le dice: por favor, quita esto de mí. Y el Señor aquí le demuestra algo, que no solamente Pablo o nosotros somos salvos por gracia, sino que también vivimos por gracia. Y Él le dijo: bástate mi gracia es lo único que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto a Él le bastó caminar. Le bastó caminar con este conocimiento en su vida, porque en el momento en la que Él era débil, entonces el poder de Dios actuaba en Él. ¿Cómo lo podemos poner un ejemplo? Recuerdo mucho la vida de George Mueller. Este hombre, nacido en los 1800, decide levantar orfanatos. En esa época, un orfanato no es lo que hoy nosotros podemos tener tal vez como un concepto. Eran lugares donde los niños eran maltratados, los tenían en condiciones inhumanas. Literalmente era peor que una cárcel donde encerraban a los pequeños, donde los padres los ponían en las calles para que mendigaran. De hecho, era tal la crueldad que muchas veces los padres mutilaban cierta parte de los cuerpos de los niños para que estos niños dieran más pena y pudieran recaudar más dinero. En medio de este tiempo, George Mueller es guiado por Dios a levantar orfanatos. Y en estos orfanatos, él aprendió a caminar confiando en Dios. Vivió miles de pruebas, días difíciles donde no tenía dinero para darles de comer. Y un día, y esto saco de su biografía, él estaba en su oficina y viene la nodriza y toca la puerta de su oficina y le dice: don Mueller, tengo que venir a contarle algo, y es que hoy no tenemos nada para darle a los niños de comer. Para ese entonces eran alrededor de 300 niños en el comedor. Él se levanta, va hacia el comedor donde estaban todos estos niños y los observa. Los hace poner a cada uno ya frente a sus sillas. Estaban los platos, estaban los cubiertos, estaban los vasos, pero no había nada delante de ellos. Y él hace una simple oración y dice: Señor, te damos gracias por la provisión que tú nos das. Amén. Y esa fue su oración. Cuando los niños proceden a sacar las sillas para sentarse y ese sonido estruendoso y se sientan, en ese momento tocan a la puerta del orfanato y era el panadero. Y el panadero le dijo: don George, el día de ayer no pude dormir pensando en ustedes y hoy les he traído estas canastas llenas de pan para compartir con todos los niños. Y todos los niños ese rato empezaron a servir los panes y todos comieron y se saciaron. Pero no bastó con eso, sino que literalmente terminaron de comer y volvió a sonar la puerta del orfanato. Y en este caso era el lechero. Y el lechero le dijo: señor Mueller, necesito de su ayuda. Mi carreta, donde están todas esas tinajas de leche, se acaba de romper la rueda y necesito que me ayude. Y yo quisiera entregarle estas tinajas de leche a ustedes sin cobrarle nada, pero por favor ayúdenme a cambiar la rueda de mi carreta. Y ese día no solamente tuvieron para el desayuno, sino que quedó para las otras comidas. George Mueller fue un hombre donde nosotros podemos observar lo que significa madurar en la fe, lo que significa que él se encontró en diversas pruebas, igual que el apóstol Pablo, en diversas pruebas. Pero la prueba de su fe causó paciencia
Y esta paciencia llevó su obra completa, que era hacerlos perfectos y cabales, maduros en la fe, entendiendo que Dios está en pleno control de todo. Y es lo que la fe en usted y en mí tiene que ser probada. Primero, para ver dónde está puesta nuestra confianza. Segundo, tenemos que ver y entender que detrás de toda prueba debemos de observarla con alegría, porque el propósito de Dios se está cumpliendo sobre la vida, no solamente suya, sino de todos aquellos que están alrededor de nosotros. Cuando su fe, mi fe, está siendo en prueba, la paciencia va creciendo y eso hace de nosotros que vayamos madurando y confiando en una manera diferente en el Señor. Observemos, y con esto quiero concluir, con lo que los israelitas un día dijeron en el Salmo número 66, versos 8 al 12. Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas en viva voz. Nuestra vida está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Queridos hermanos, la prueba tiene que poner en nosotros la actitud correcta. Nuestra actitud de observar mucho más allá de lo que estamos viviendo. La mano de nuestro buen Dios nos está llevando a una confianza diferente de la que poseíamos antes. El pueblo de Israel decía, todas estas cosas vivimos, todas estas pruebas vivimos, pero luego de esto nos llevaste a un lugar de abundancia. Querido amigo, ¿qué mayor lugar de abundancia que nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mayor abundancia que la esperanza que encontramos en Él? Mire, la esperanza que usted y yo podemos tener en Cristo, el coronavirus no nos las puede quitar. La crisis económica que se viene no nos la puede quitar. No hay nada creado en esta tierra que a usted y a mí nos puedan separar del amor de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz, por amor por usted y por mí. Lo que Él cargó sobre Él, el castigo de nuestros pecados para entregarnos a nosotros reconciliación y vida eterna. Una eternidad con Él. No hay nada en esta vida que nos la pueda quitar. Pero amigo, tenemos que madurar en fe. Esa confianza con la que un día tal vez nos acercamos cuando nos predicaron a Cristo y dijeron, acércate a Cristo y entrega tu vida. Esa fe tiene que ir madurando. Tenemos que ir confiando en el Señor en una manera en la que antes no lo hacíamos. Hoy es el tiempo de mirar la tribulación, la pandemia en la que vivimos con ojos diferentes. Empezó diciendo Santiago y dijo, tened sumo gozo cuando se encuentren en muchas pruebas. Y ahora entendemos por qué. Porque si esta prueba no hubiera venido en este tiempo al mundo, tal vez muchos no hubieran conocido de Cristo. Hoy es un día donde nuestra manera de ver lo que estamos viviendo tiene que cambiar. Acerquémonos hoy confiados en Cristo. Quitemos toda esa inmadurez de nuestra lengua, de nuestros pensamientos, y que la esperanza en Cristo nos abrigue hoy y por siempre. Dios me lo bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, quisiera animarte a compartir este mensaje y a suscribirte a este canal, para que de esta manera podamos llegar a más hogares a través del mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos todos a alabarle, vamos todos a adorarle.